Boa noite. 4 anos depois de José Saramago ter partido, está nas livrarias portuguesas o romance que o Nobel deixou inacabado. Chama-se Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas. Saramago falou deste trabalho no lançamento de Caim. Como já vos disse, estou a escrever outro livro. Que eu vou deixar aqui uma pontinha. Não direi o título. Não direi nada sobre o livro, a não ser isto. As pessoas que me conhecem bem sabem que várias vezes me tenho interrogado porque nunca houve uma greve numa fábrica de armas. Nunca. Pode-se perguntar se são aqueles operários menos conscientes do que a gente que trabalha noutras esferas. Não sei até onde é que vai o grau de consciência deles e não é isso que me interessa. O que me interessa é observar. Pode dizer, mas é que você não sabe se houve ou não houve. E a minha resposta é esta. Se tivesse havido, tê-lo-íamos sabido. Foi assim na apresentação de Caim. Boa noite, Pilar del Rio. Bem-vinda a esta página 2. Hoje lança aqui no Porto este Alabardas, um livro que ficou incompleto. O que é que faltou escrever? O que é que Saramago teria ainda nas suas memórias para passar para este livro? Pues, ante todo, boa noite. Y es engraçado ver a José Saramago dizer... no voy a decir un título, es que ainda cuando estaba a falar de él no tenía claro cuál sería o título do romance. Primeiro não, porque tinham roubado o título do romance que ele queria pôr, não é? Ele queria o Desassossego e Pessoa já tinha escrito. De Pessoa que se adelantó. Luego quería titularlo Belona S.A., luego Producciones Belona, y Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas, iba a estar encabezando el libro. Y al final decidió que no sería el encabezamiento, que sería el título. ¿Qué más iba a escribir? Él dejó unas notas y 3 capítulos. Sí dijo que el libro nunca iba a ser demasiado extenso, porque él ya no se sentía con fuerza ni con perspectiva para abordar un trabajo muy dilatado en el tiempo, porque sabía que el tiempo era escaso, y faltaba por el nudo central, y el desenlace, como en todos los romances de Saramago, sería precipitado, y está escrito. Pero se intuye muy bien lo que es el romance y lo que falta por escribir, que sería otro tanto. Ele, nesta apresentação do Caim, falou do país, das guerras que aí vinham, adivinhando um pouco o que está a acontecer agora na Europa, toda esta divisão. Ele que conhecia bem a Europa, que escreveu sobre a queda do muro de Berlim. Ele vivia preocupado com isso ou dormia tranquilo, como diz aqui no capítulo 2, todos estaremos de acordo em que uma noite mal dormida não é a melhor preparação. Pues, él dormía bien, porque él tenía conciencia de que hacía su trabajo cada día, y decía, yo no puedo hablar de felicidad, porque la felicidad es un concepto muy abstracto, puedo llegar a la armonía, pero mi armonía es pessoal, no es mundial. Él estaba muy preocupado con la crisis, que él no decía crisis económica, decía crisis moral, porque hemos llegado a esta situación inadmisible, ahora que hay tiempo para poder combatir la pobreza y la ignorancia, y sin embargo estamos siendo sometidos a la pobreza y a la ignorancia. Y con Europa estaba muy preocupada porque los movimientos neonazis en algunos países del norte de Europa estaban muy presentes. Le preocupaba eso y le preocupaba también lo que estaba pasando en los países árabes. Él murió cuando la primavera árabe estaba empezando a dar las primeras señales. Ele não acreditava muito nesta primavera árabe. Falou várias vezes sobre isso. Dizia sempre que deveríamos estar atentos ao que estava a acontecer naquela região.
Él decía que Occidente no puede imponer sus normas en el mundo como las mejores porque puede haber otras formas de organización social. Pero también decía que las religiones no pueden marcar los comportamientos sociales. Ni la religión cristiana o católica en el mundo occidental, ni el árabe, los árabes pueden ser víctimas del Corán. No tanto del Corán como de las imposiciones de las castas religiosas. Y contra eso Saramago era inflexible. La libertad es la libertad y es para todos. La religión es una cosa personal y no se puede legislar los pueblos, las sociedades, en base a normas religiosas, porque entonces entra el fanatismo, entra la irracionalidad, entra el terrorismo. Matar en nombre de Dios, decía Saramago, es hacer de Dios un asesino. Allá quien quiera matar en nombre de Dios. Entonces Saramago a veces se mostraba muy crítico con distintas manifestaciones porque veía que estaban muy infiltradas por elementos no racionales. E ele dizia que não havia greves nas fábricas de armas, essa imagem. Para a guerra, todo o esforço é sempre posto e os homens acabam por se empenhar mais. E na paz? Quando ele falava de paz, falava de quê, concretamente? Bom, falaba de un deseo y de una entelequia, porque paz no hay nunca. Podemos decir que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial que se está librando en distintos frentes y sobre todo en un frente muy extendido y que va de un lado a otro del mundo, que es en el frente económico. Ahí hay una guerra que está ocasionando millones y millones de víctimas. Y luego hay guerras locales, cada vez más extendidas, y países que no participan en esas guerras, pero están vendiendo armas a un lado y a otro. Es decir, el falar de paz era falar de una aspiración y de un deseo, porque la paz... También decía Saramago que la paz es posible si nos movilizamos por ella en las conciencias y en las rúas y en las conciencias. Entonces, este libro, La Barda, de alguna manera es un soco sobre las conciencias de las personas para empezar a pensar en el valor de la paz y en esa cosa tan denigrante, tan horripilante como es la complicidad. Y cuando no protestamos somos cómplices. Pilar, daqui a pouco vai estar a apresentar este livro numa sala cheia. Quem é que lê agora Saramago? Os mais novos querem também descobrir o que está neste romance e noutros trabalhos do José Saramago. Yo gosto muito quando veo que movimientos de persoas novas, como Podemos, en España, también en Portugal, salen con una frase de José Saramago como bandera diciendo podemos más de lo que imaginamos, podemos más de lo que creemos. Gosto de oír referencias continuamente en persoas, en analistas políticos de Saramago. Veo que Saramago ha infiltrado la capa social, está de alguna manera infiltrado en nuestro imaginario. Y si falamos de que tenemos que ir a Latinoamérica, falamos de ir en una llangada de piedra, o falamos del desasosiego, ahora que llega el día del desasosiego que vamos a celebrar en Portugal y en algunos otros puntos que se han asociado en torno a Fernando Pessoa y a José Saramago, un día 16 de noviembre, y veo que las personas asumen como propias iniciativas lanzadas por Saramago. E esse desassossego, na parte final da vida dele, esteve sempre presente, esse desassossego, é verdade, mas na parte final foi mais intenso. Ele confessava isso, que estava mais desassossegado. Sí, porque veía que se le iba acabando la vida y el mundo no estaba mejor de cuando él vino. O sea, decía, muero y esto sigue igual de infame. Él aceptaba la muerte con muchísima naturalidad y con mucha tranquilidad. Mas quería siempre viver, quería vivir más. No, o sea, le daba una raiva. Él decía, yo quiero que mi epitafio sea, aquí yace fulano de tal, aquí yace José Saramago, indignado, porque no quería morir. Pero también era verdad que sabía que tenía que morir. Escribió Las intermitencias de la muerte para demostrar que la eternidad sería horripilante, sobre todo si cada día estamos un bocadillo más bellos. Hasta dice, de pronto tenemos 2300 años y somos una cosita así arrugada. Entonces,
Él personalmente aceptaba la muerte, pero le daba muchísima... le provocaba ira, raiva, saber que el mundo no estaba mejor. E o país? Ele afastou-se de Portugal, no final da vida quis Nunca se voltar afastou. mais. Ele sabia as notícias do dia, lia o jornal do que se passava no país, ia procurar informação. Pues nosotros recibíamos varias revistas, Jornal Expreso, la revista Visión, E ele lia sempre. siempre JL, pero luego desde Internet, todos los días por la mañana leía la prensa portuguesa. Nunca se afastó de Portugal, se afastó de un gobierno de Portugal en un momento dado, no año 92, pero no de Portugal. De hecho, él venía siempre, pagaba los impuestos en Portugal, cosa que en España sentaba fatal. En España pretendieron que pagara en Portugal y él dijo no señor, y combatió, tuvo que ir hasta el Tribunal Supremo para demostrar su derecho De a pagar pagar en en Portugal y su obligación de pagar en Portugal. Y nunca se afastó de Portugal. Se afastó, sí, de algunas personas que gobernaban Portugal y que le parecía que estaban entregando Portugal a intereses no extranjeros, que intereses extranjeros podían no ser malos, a una casta económica que no tenía nada que ver con las personas, ni con los portugueses, ni con quien lo necesitaba, que eran intereses muy concretos. Y con esos Saramago era implacable. O que é que ele diria hoje se olhasse para o nosso país? Yo no sé qué diría, sé que decía que nosotros podemos más y que la democracia no es votar cada 4 años, que la democracia es exigir todos los días, pedir que nuestros representantes sean tan honestos como queremos ser nosotros, porque si no somos honestos nuestros representantes y callar también no son. Él, desde luego, estaba en contra de las privatizaciones, estaba en contra de la privatización de agua, de luz, decía en este caso ya que privaticen también o aire, en contra de la privatización de TAP. Él estaba en contra porque los países no se pueden descapitalizar, los países precisan tener fuerza no para ir contra otros, sino para ir contra quienes pretenden anular la voluntad popular. Pilar, foi um prazer tê-la aqui na página 2 a lançar este Alabardas de José Saramago, um romance que ficou incompleto, mas com uma leitura obrigatória nestes nossos dias. Obrigado por ter vindo. Obrigada yo. Volto amanhã às 9 em ponto, com um olhar para o dia em 40 minutos. Boa noite, até amanhã.